Bienvenido, esperamos acompañarte mientras haces el aseo de tu casa, trabajas o simplemente necesitas un rato para desconectarte. Ponte cómodo, déjate llevar y descubre lo que hay tras la puerta roja. Comenzamos. Hola amigos de la Puerta Roja, mi nombre es Emiliano. Les voy a contar una historia que me contó mi abuelo cuando yo estaba chamaquito. Yo era muy jovencito, más o menos de unos 18. Vivíamos en el rancho con mis jefecitos y me gustaba salir al pueblo de fiestón. Bebía mucho, la verdad. Una noche de esas me fui en mi caballo Pinto. Ya casi entrada la noche me regresé para el rancho borrachito de mezcal. Y en el camino por esas calles sin pavimento, Pinto se puso muy inquieto. Sus orejas se movían muy nerviosas. Yo a mi caballo lo conocía bien. Llevaba 4 años conmigo. Era mi amigo más que mi transporte. Y sabía que algo lo tenía inquieto. A mí me pareció muy raro, pero a pesar de eso, simplemente le di unas palmaditas para calmarlo y aceleré el paso. Entonces escuché otros cascos detrás de mí. Yo volteé despacito y ahí vi que estaba un charro alto, vestido de negro, con una mirada frívola, fija en mí y en Pinto. Dios bendito, me llegó una energía pesadísima y mi cuerpo comenzó a sentir cómo el miedo me recorría desde los pies hasta las puntas del pelo. Me dijo, buenas noches, con una voz gruesa. De inmediato, la piel se me erizó. Pero de terco, aunque quitando la vista de él y poniéndola de frente, le contesté con la voz algo entrecortada. Buenas, ¿pa' dónde cabalga tan tarde? No dijo ni una palabra. Por el rabillo del ojo vi cómo se acercaba poco a poco, y en ese momento mi Pinto se enloqueció. Mi cuerpo se paralizó, y usted no me lo va a creer, mijo, pero de repente me vi sentado solo en el caballo del charro. Yo no podía moverme, intentaba mirar algo, pero solo había oscuridad. Ese animal iba rapidísimo, no sé cuánto cabalgó, pero lo sentí una eternidad. De ese momento no tengo imágenes en mi mente, solo lo que le dije y el terror y sensación de que ese caballo, en cada paso que daba, me acercaba más hacia mi muerte. En un momento de lucidez recordé a mi jefecita cuando me dijo, mijo, cuando esté en peligro, recé 6 Ave Marías y entonces empecé. Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. De repente, el caballo del charro relinchó con furia y como si hubiera sido una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos, volví a estar cabalgando en Pinto, solo en el camino y con mi garganta seca. Cuando llegué al rancho, mi jefecita me estaba esperando. Mijo, ¿sabe qué hora es? Yo lo esperaba a las 10, ya son las 3 de la mañana. ¿Cómo había pasado tanto? Si cuando iba en esa carretera ni siquiera había caído el sol. Me puse a llorar y le conté que vi al charro negro y que quería llevarme. Ella me abrazó y me dijo que él frecuentaba a quienes bebían en exceso y ahí supe que tenía que cambiar. Mijo, nunca voy a olvidar cómo se veía, su apariencia y su aura extraña, y que sin duda la Virgen me protegió. No sé si usted me va a creer, pero para mí el charro negro es real, y ahí está acechando a quienes se emborrachan sin pensar en nada más. Chicos de la Puerta Roja, yo no sé si mi abuelo estaba mintiendo o lo que sea, pero en su mirada y en cómo se erizaba cuando me contaba, yo vi verdad. Puede que haya sido solo una alucinación por la borrachera, pero aún así quería compartirles esta historia. Saludos. Seguimos. Hola Anita y Paddy. Hoy les vengo a contar lo que me ocurrió viajando a los Andes peruanos en busca de descanso. Quería alejarme del ruido de la ciudad, sumergirme en la paz de las montañas y disfrutar del aire puro. Encontré un pueblo remoto, un sitio rústico pero acogedor, perfecto para descansar después de días de caminata. El dueño, un hombre mayor, de rostro curtido por el frío, me recibió muy amable. Mientras me entregaba la llave de mi habitación, me dijo algo que en su momento tomé como una broma. Si escucha lamentos en la madrugada, no responda.
Me reí pensando que era puro cuento del viejo para asustarme. Subí a mi habitación, acomodé mi mochila y me acosté, cansado por el viaje. La primera noche no escuché nada, solo el viento que golpeaba la ventana y los crujidos de la vieja madera. Pero en la segunda noche, justo a las 3 de la madrugada, lo escuché. Un lamento casi como un susurro, pero cargado de angustia. Venía desde el pasillo fuera de mi puerta. Ni respiré para escuchar con atención. Se escuchaba: ayúdame. La voz era débil, como si perteneciera a alguien que apenas podía hablar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé las palabras del dueño: no responda. No lo hice. A la mañana siguiente le pregunté al dueño si alguien más se había quejado del sonido. Solo me miró en silencio y negó con la cabeza. Decidí grabar la tercera noche. Coloqué mi teléfono sobre la mesita de noche y activé la grabadora, y me acosté. A las 3 en punto, el lamento volvió: ayúdame. No respondí, pero esta vez escuché algo más. La puerta de mi habitación se abrió, mi piel se erizó y no me atreví a moverme. Sentí un peso sobre la cama a la altura de mis pies, como si alguien se hubiera sentado allí, y un olor a tierra y moho. Mi cuerpo se paralizó. No fui capaz de abrir mis ojos, no me moví hasta el amanecer. Cuando el sol entró por mi ventana, me atreví a mirar y no había nadie, pero la puerta estaba abierta. Temblando, revisé la grabación en mi teléfono. Al principio solo estaban los lamentos, luego el sonido de la puerta abriéndose y luego una respiración profunda, mi respiración, y luego otra. Alguien más estaba en la habitación conmigo. No me quedé ni una noche más. Tomé mis cosas y salí del hostal sin despedirme. Mientras me alejaba, escuché la voz del dueño llamándome. No me volteé. Una experiencia horrible. Fue una noche de terror inimaginable. Seguimos. Me llamo Armando, tengo 82 años y he vivido en este pueblito al sur de Ciudad de México toda mi vida. He oído y visto muchas cosas, pero hay una noche que jamás se borró de mi memoria, cuando aquella vez me topé con la Llorona mientras iba viajando de regreso a mi casa. Era una de esas noches de verano cuando el calor del día se había disipado, pero la humedad se quedaba en el ambiente. Mis compadres y yo regresábamos de un viaje de negocios. Iban conmigo Manuel y Ernesto. Seguimos por carretera al caer la tarde. La luz del sol se desvanecía lentamente, cruzando por un pueblito pequeño que nunca había visto. Fue alrededor de la medianoche cuando ocurrió. Al auto se le recalentó el motor de una manera muy extraña. Decidí apagarlo y nos pusimos a revisarlo. Nada parecía fuera de lugar. Revisé todo, empezando por el agua, pero el auto no encendía. Sin embargo, en esas se escuchó un llanto. Era un llanto extraño, y más extraño era que no había nadie alrededor. El pueblito que mencioné ya lo habíamos pasado y estaba como a 7 minutos en carro. Al principio, todos nos miramos incrédulos pensando que era algún animal, pero pronto nos dimos cuenta de que aquello era algo distinto. Yo, que ya conocía las leyendas de nuestra tierra, me estremecí al recordar las historias de la Llorona, una mujer que llora por sus hijos perdidos y que dicen vaga por las noches. Con voz temblorosa le dije a mis compañeros: muchachos, no se asusten, pero ese llanto parece el de la Llorona. Decidimos esperar unos minutos, pero pasaron y el lamento no cesaba. Fue entonces cuando yo, impulsado por una mezcla de coraje y curiosidad, me levanté y caminé despacio hacia dentro del bosque, al lado de la carretera, para intentar ver algo. Porque el ruido cada vez se hacía más fuerte, y ahí pude distinguir entre la oscuridad una figura femenina vestida con un largo manto blanco que parecía flotar. Su rostro estaba oculto por una melena oscura y desordenada. Sin pensarlo, regresé corriendo a donde estaban Manuel y Ernesto, que nunca me perdieron de rastro, y me alumbraban desde atrás con una linterna.
¿Vieron eso, verdad?, le pregunté entre sollozos y con la voz entrecortada. Manuel, temblando, asintió apenas. «Vámonos, vámonos», gritó Ernesto. Nos subimos al auto de inmediato y mientras los dos se ponían a rezar, yo intentaba arrancarlo. El auto encendió y pisé el acelerador a fondo. Recuerdo bien el pánico en los rostros de mis compañeros, las miradas desorbitadas y el terror que se reflejaba en cada uno. Llegamos al pueblo sin poder decir una palabra, con el corazón en un puño y las manos frías de miedo. Al día siguiente tratamos de explicarnos lo sucedido. Algunos vecinos aseguraron que había sido la Llorona, que se paseaba por ese pueblo en las noches, porque al parecer había algo allí que la atraía. Y yo sí creo que fue eso. Y así, muchachos, es como les cuento mi encuentro con la Llorona. No es solo una leyenda para mí, es una experiencia que vivimos y me hace creer en lo paranormal desde ese día. Muchas gracias y un saludo. Seguimos. Soy Jorge, tengo 56 años y aunque ya no soy tan joven, aún guardo en el alma aquellas aventuras de mi juventud. Siempre me encantó la pesca y las excursiones por los ríos. Solía salir con mis amigos, acampar en la orilla y disfrutar de la naturaleza. Pero hay una expedición en particular que jamás olvidaré y que me marcó de por vida, porque después de esa jamás pude volver a pescar. Era un día soleado cuando un conocido me contó que en el río Magdalena, que atraviesa toda Colombia, era época de peces. Yo vivía en el Tolima y aunque el Magdalena es un río inmenso y caudaloso, nos decían que estaba muy calmado y que él conocía zonas en donde habían rincones secretos donde la pesca era abundante. Así que, con el entusiasmo propio de aquellos tiempos, organicé una expedición junto a 10 de mis amigos más cercanos. Decidí llevar también a mi hijo José, que en ese entonces apenas tenía 7 años, para que conociera la pasión por la pesca y viviera una experiencia inolvidable. Llegamos al lugar a eso de las 8 de la mañana. Al arribar, contactamos con un hombre que nos habían recomendado para que nos ayudara a cruzar el río y nos guiara a los mejores sitios de pesca. El hombre tenía una mirada seria y voz pausada, y no dudó en acompañarnos porque efectivamente por esos días el río estaba de una calma increíble. Con mucho entusiasmo cargamos nuestras canoas y bajo la supervisión del guía cruzamos el río sin problemas. Una vez al otro lado escogimos un rincón ideal a orillas del agua para montar nuestro campamento. La idea era quedarnos 3 días y 2 noches aprovechando cada momento para atrapar la mayor cantidad de peces posibles. Desplegamos nuestras trampas, colocamos nuestros implementos y nos pusimos a la obra. Sin embargo, para sorpresa de todos, durante todo el día no logramos capturar ni un solo pez. Parecía que el río había decidido jugar con nosotros, o peor aún, que algo en él había cambiado. Al caer la tarde, mientras revisábamos nuestros aparejos sin hallar ninguna señal de vida, el ambiente se llenó de un extraño silencio. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Carlos, soltó una teoría. «Quizás es el Moán», dijo entre risas nerviosas. El Moán hace parte de la cultura colombiana. Es un mito de un espectro que es el guardián del río, que de vez en cuando, y cuando se le da la gana, prohibía a los pescadores extraer sus peces, saboteándoles las trampas o impidiendo que los peces circularan por ahí, y a los que lo hacían enojar, supuestamente los ahogaba. Hay cientos de historias de gente que supuestamente fue ahogada por él. La mayoría se rió de la ocurrencia, aunque el guía permanecía en un silencio sepulcral. Esa noche, después de compartir una abundante cena, no de pescado evidentemente, y encender una fogata para ahuyentar el frío, el cansancio pudo con todos y se fueron a dormir en sus tiendas. Yo, sin embargo, me sentía inquieto, y mi hijo se acomodó en mi pecho mientras intentábamos descansar. No sabíamos que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Alrededor de la medianoche, un estruendo de gritos y alaridos me sacó del sueño. Con el corazón acelerado, me levanté de golpe y me asomé a la puerta de mi tienda de campaña. Lo que vi me paralizó.
A la luz tenue de la fogata, observé a Carlos siendo arrastrado violentamente hacia el río por una fuerza invisible. No pude evitar gritar para alertar a los demás, y en segundos varios amigos salieron corriendo, intentando detener aquello que parecía un acto sobrenatural. Carlos, aún aturdido, chillaba desesperado. «Mano, me querían ahogar, me querían ahogar». El guía afirmó lo que ninguno quería creer. «Es el Moán, está enojado». Sus palabras retumbaron entre todos y el ambiente se volvió aún más tétrico. Mientras tratábamos de recomponer a Carlos, algo insólito empezó a suceder. De la nada, piedras comenzaron a caer sobre nuestro campamento, como si alguien o algo las estuviera lanzando desde un barranco que estaba a nuestras espaldas, y el pánico estaba entre nosotros. Desesperado, les dije a mis amigos: «Cojan todo, nos vamos de aquí ya». Sin embargo, el guía nos frenó y con voz autoritaria dijo: «No pueden irse. Si intentan cruzar el río ahora, lo único que conseguirán es que el Moán los tumbe y los ahogue. Debemos esperar hasta que se calme». ¿Quién podía contradecirlo? Yo, temiendo por mi hijo, decidí esperar. Esta noche, el miedo nos mantuvo despiertos. Pasamos horas en vela, escuchando ruidos extraños, movidas en la maleza. Yo solo abrazaba a mi hijo, rezando para que la noche pasara sin más. Al amanecer, el ambiente parecía haber recuperado algo de su calma. El guía, con una seriedad renovada, sacó de su bolso un viejo chicote de esos gruesos que solían usarse antiguamente, junto a una botella de aguardiente. Nos explicó que, según la tradición, era necesario ofrecer el tributo al Moán para que éste nos permitiera cruzar el río sin más incidentes. Y tras verter un buen trago de aguardiente en el agua, arrojó el chicote al río. «¿Y usted por qué traía eso?», le pregunté. «No es la primera vez que pasa, don Jorge», me respondió. Yo no quise decirle nada más, y así pues, confiados en el guía, cruzamos el río, eso sí, con mucho miedo, sobre todo Carlos, que no abrió los ojos hasta que estábamos al otro lado. Jamás olvidaré la sensación de alivio al pisar tierra firme después de esa experiencia. Aquella expedición, que había comenzado con una aventura apasionante en busca de la mejor pesca, se transformó en una vivencia que nos enseñó a respetar las normas sobrenaturales. Hasta el día de hoy no he vuelto ni a pescar ni al Magdalena, y dudo que lo haga otra vez. A los espectros hay que tenerles respeto. Espero que les haya gustado mi historia. Les mando un saludo. Seguimos. Hola, yo soy Carmen y esta es mi historia. Soy la hija de la panadera de un pueblo pequeño en Ecuador, del cual no diré el nombre por obvias razones. Resulta que a mi mamá le llegaban todo tipo de chismes e historias porque nuestra panadería era la única del pueblo, así que era casi un centro de reunión para todas las personas. Un día, a eso de las 5 de la tarde, llegó una señora diciendo que la maldición había vuelto a cobrarse. Mi madre se puso muy nerviosa y no le prestó mucha atención a la señora. A mí me pasó un escalofrío por el cuerpo. Había pasado varios años en los que no escuchaba ni pensaba en esto. Hace muchos años, en este mismo pueblo, vivió una mujer. Ella tenía una apariencia descuidada y aunque no hablaba mucho con la gente, la pobre sufría humillaciones y malos tratos a manos de vecinos envidiosos y de mala leche. Se decía que nunca se supieron los motivos exactos del por qué la trataban de bruja. Su casa la vandalizaban y nadie le hablaba en público. Realmente recibía maltrato de parte de la gente del pueblo. Era una rechazada. En ese entonces mi mamá era joven, como de 14 años. Pues bien, la mujer, cansada de tanto maltrato e injusticia y de que la trataran como a una paria, decidió hacer justicia por su cuenta. Se dice que lanzó una maldición sobre el pueblo, cargada con todo el rencor que tenía hacia la gente que la había hecho sufrir tanto. Bruja me querían, bruja me tienen. Y como por arte de magia, ella desapareció. Nadie nunca la volvió a ver en el pueblo. Y yo sé que suena hasta ridículo, no sé quién la habrá escuchado decir eso, pero dicen que la bruja quiso castigar a la envidia y la maldad del pueblo, usando a los propios hijos como moneda de venganza.
Y te lo juro, este no es solo un cuento inventado, porque en nuestro pueblo la maldición ha cobrado más de un hijo. Mi mamá me contaba con voz temblorosa que había vivido en carne propia la maldición. Yo tenía 2 hermanos mayores, Wilman, mi hermano mayor, y Juan. Juan ya había muerto cuando yo nací, así que nunca lo conocí, y realmente en mi familia nunca se habla de él. Muchas familias ya habían pasado por esa desgracia también. Nadie sabe con certeza qué le pasó a mi hermano Juan. Él salió un día en su bicicleta a rondar el pueblo y aunque mi mamá lo protegía mucho y no le dejaba salir, tenía 13 años y era bastante rebelde. Cuando mi madre llegó a la casa y no lo vio, lo buscó desesperada por todo el pueblo y lo encontraron a las afueras del mismo, en una cuneta con el cuello roto. Unos dicen que fue un accidente, pero en el fondo todos piensan que fue una obra de una fuerza oscura, que fue algo sobrenatural, algo que la bruja misma se encargó de hacer. ¿Se imaginan el ambiente en el pueblo? Las madres se miraban con tristeza cuando esperaban a su segundo hijo y se creía que era varón. Los padres, ya con el corazón encogido, contaban los días como si supieran que el destino les tenía algo preparado. La historia se convirtió en un verdadero tema de controversia. ¿Viste que la familia de don Ramiro ya perdió al segundo varón? Sí, y dicen que vieron a la bruja merodear de nuevo por aquí. Todo el mundo comentaba y la idea de tener un segundo hijo era aterradora en todas las mujeres. Yo crecí escuchando esa historia y aunque de niña no entendía muy bien lo que significaba, con el tiempo fui comprendiendo el dolor que dejaba en el alma de mi mamá. Ella, con el rostro triste y las manos temblorosas, me contó cómo la bruja, a causa de tanta maldad que había recibido, había jurado no olvidar nunca la humillación. Y es que en nuestro pueblo, la maldición se convirtió en parte de la vida diaria. Nadie quiere ser el portador de esa mala suerte. Y por eso, si llega la noticia de un nuevo nacimiento del segundo hijo de una familia, la gente se pregunta en voz baja, ¿será varón? Esos momentos se vuelven tensos. Todos tratan a los segundos hijos varones con tristeza. Las madres lloran desconsoladas desde su nacimiento. Se dice que incluso algunas prefieren acabar con la vida de sus hijos al momento en el que nacen, en lugar de verlos crecer esperando el día de su muerte. Otras prefieren irse y parir a sus hijos en otros pueblos y ciudades para burlar la maldición, y dicen que ha funcionado algunas veces. La historia de la bruja y su maldición es tan vieja como el mismo pueblo, y aunque con el tiempo la gente ha dejado de hablar de esto, cada vez que una mujer está embarazada de su segundo hijo, ya teniendo otro hijo varón, el pueblo se llena de una aura fría y escalofriante. Cada vez que hay una mujer embarazada, la gente asegura ver a la bruja rondar por el pueblo, esperando pacientemente a ver si es un varón, para luego acabar con su vida de forma trágica. Esta es mi historia. Les mando un abrazo desde Ecuador. Seguimos. Hola, soy Andrea y quiero contarles la única experiencia paranormal que he vivido cuando tenía 12 añitos. Me tocó conocer la famosa finca de las brujas, una historia que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Resulta que mi mamá, que siempre fue una mujer sencilla, de corazón grande y amante de los paseos de olla, paseos de río y fincas, recibió una invitación muy especial de una ex trabajadora doméstica a la que había ayudado hace años, dándole empleo y regalándole cosas para ella y su familia. La señora, agradecida por todo lo que mi mamá había hecho, la invitó a ella y a toda la familia a celebrar sus 30 años con una fiesta en la finca de su pueblo. Imagínense la emoción de mi mamá. Sin pensarlo 2 veces, aceptó, pues ella no desaprovechaba cualquier paseo que le saliera. Así que mi mamá organizó todo y nos armamos un plan. Éramos casi 20 personas, entre mis 4 tíos, mis primos y parientes. Partimos en un viaje que nos llevó unas 7 horas. Llegamos a un pueblito re lúgubre, de esos que parecen olvidados por el tiempo, donde apenas habían un par de tiendas y las casas estaban viejas y desgastadas. El destino final era una finca que se encontraba en lo alto de una loma, rodeada de bosque y como a 4 minutos del pueblo.
Al llegar a la finca ya se sentía una vibra extraña. La finca no era nada lujosa, un salón comunal con una cocina de leña gigantesca, 3 mesas largas como para 50 personas y una pista de baile, y a unos cuantos metros unas cabañas para hospedarse. Lo más curioso es que al ingresar nos dimos cuenta de que entre los presentes no había ningún hombre, solo mujeres. La anfitriona y sus invitadas nos recibieron con amabilidad y a pesar de lo raro del ambiente, la tarde transcurrió con normalidad entre charlas y risas. Pero fue en la noche cuando todo se volvió de lo más siniestro. Después de que empezó la fiesta, con comida y bastante alcohol, mis primos y yo, todos jovencitos de menos de 16 años, fuimos dándonos cuenta de algo que a los adultos se les pasaba totalmente por alto. Las mujeres, que durante el día se veían normales, al caer la noche parecían otras personas. Su ropa estaba toda desordenada, sus rostros eran raros, llenos de acné y sinceramente se veían horribles. En serio, juro que era como si fueran otras personas. Evitaba verlas mucho porque me generaban pánico. Mientras la familia seguía gozándose la fiesta, riendo y bailando como si nada, mis primos y yo nos sentíamos como los únicos que notábamos ese cambio. Empezamos a darnos cuenta de que nos observaban desde todos lados, y 2 de las mujeres incluso se volvieron incisivas en sacar a bailar a 2 de mis primos mayores. Alarmados, corrimos a avisar a nuestros papás, pero no nos hicieron caso. En vez de preocuparse, nos mandaron a todos los niños a dormir en una cabaña, sin ningún adulto. Ellos parecían estar como en un trance, ignorando la realidad. Ahí dentro, en esa cabaña oscura y fría, el miedo se apoderó de nosotros. No podíamos dormir, se escuchaban ruidos rarísimos, pasos de gente caminando afuera, golpes en el techo como si alguien corriera encima nuestro. Yo juro que oí risas femeninas. Todos estábamos juntos en una misma cama, muertos del miedo. Algunos llorando, pero ninguno se atrevía a levantarse, temiendo que lo que hubiera afuera pudiera alcanzarnos. El tiempo parecía haberse detenido y la noche se alargaba eternamente. El terror era tan grande que apenas recordamos cómo cayó el sueño sobre nosotros. Al amanecer, salimos de la cabaña y fuimos a buscar a nuestros papás. Y qué sorpresa nos llevamos. Ellos ya estaban haciendo maletas para irse, sin dar muchas explicaciones, pero agradeciendo a las anfitrionas. Todos nos despedimos de esa finca infernal y nos marchamos sin mirar atrás. De camino, paramos en una tiendita del pueblo para desayunar, porque ni siquiera en la finca nos quedamos para comer. Ahí, mientras desayunábamos, nuestros papás empezaron a comentar lo vivido. Algunos decían que apenas recordaban nada de la noche, otros que se sentían extraños y aliviados de haber salido corriendo de allí. Comentaron que habían decidido irse porque en la mañana sintieron que había algo mal y al parecer todos estuvieron de acuerdo y dijeron sentir lo mismo. Yo les pregunté si no se les hizo raro el aspecto de las señoras, el cual había cambiado y ninguno pareció notarlo. Ningún adulto, digo. El tendero del pueblo, que había estado escuchando, se echó a reír y nos dijo en voz baja: «Ustedes están locos por haber entrado en la finca de las brujas. Nadie en este pueblo se atreve ni a acercarse. Dicen que hace muchos años unas brujas se instalaron ahí y que son las culpables de varias desapariciones. Si te metes por esa finca, es posible que no vuelvas a salir. Ustedes son unos suertudos por haber escapado con vida». Todos quedaron impresionados. Tal vez el que mi mamá haya sido buena con una de ellas nos salvó. Yo, que viví esa noche de terror, aún me pregunto qué fue real y qué no. Puede que todo haya sido una exageración y que lo que ocurrió haya sido meramente casual. Eso no lo sé. Lo cierto es que esa experiencia marcó mi infancia y cada vez que escucho historias sobre brujas no puedo evitar estremecerme. Me gusta mucho su canal, sigan así, les mando un saludo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Aquí te dejo otro video para que sigas pasando el rato. Esta fue La Puerta Roja y que tengas dulces sueños.